la verdad que nos estamos dando, pero tremendos privilegios. No, realmente. Tremendos privilegios, porque es lo que permite la tecnología de poder charlar con alguien que sin duda es destacadísimo. Sí. No, y el rating que tenemos que ellos quieren, nos piden para estar en el programa. También, más allá de la tecnología, es una realidad. Acomodamos un poquito la agenda para Totalmente. recibir a esta gente que nos pide. No, pero la verdad, porque tener el gusto, ahora el gustazo que nos vamos a dar nosotros, de poder charlar, de poder conocer un poco más, de poder generar que los uruguayos conozcan aún un poquito más a este personaje entrañable, es la verdad un privilegio que tenemos que disfrutar. Vamos a recibir vía Zoom, porque está en la Argentina, a Hernán Casiari. Hernán, con este fuerte ¡bravo! aplauso. Enorme Buena. gusto recibirte. ¿Cómo les va? Un honor. ¿Todo bien? Todo bien. Y vos, Hernán, que además tenés una relación muy particular con Uruguay. Tengo una relación muy entrañable, muy cercana, muy de salvataje también. Más allá de mi cariño de siempre y un cariño un poco extrasensorial, porque a mí me gusta mucho Montevideo, sobre todo desde que soy muy chico, pero por una cuestión de excentricidad. Llegaba a casa cuando había noches estrelladas nada más, la señal de Canal 4 y de Canal 12, de Canal 12 sobre todo. Y yo me quedaba a la noche escuchando, entendiendo que estaba escuchando algo extranjero de otro país. Claro. Y entonces me generó siempre mucha cercanía, mucha compañía, por una razón rarísima. Hernán, Y justo después, se nos cortó obviamente, la literatura. La Sí. literatura me parece alucinante y tengo una relación muy cercana y muy querida. Se nos cortó la señal justo cuando dijiste 12, llegamos hasta el 4 nada más que agarrabas No, en tu perfecto. casa. Disculpa, se Pero nos mirá, corta. el mate ese es muy yoruba para ustedes. El claro mate que que tenés es un mate muy uruguayo. Sí, es verdad, y muy lindo. Es un mate uruguayo. ¿Ah, es un mate uruguayo? Mirá qué bien, qué bien. Bueno, pero obviamente que vamos a referirnos al episodio que marcó tu vida, la de unos cuantos vinculado aquí al Uruguay. Pero vos tenés una historia riquísima como para ir repasando, que forjaste en base a talento y saber lo que querías de entrada. Porque ya de muy chico empezaste a trabajar escribiendo artículos periodísticos, fundamentalmente deportivos, en algunos periódicos, pero con la mira puesta en que lo tuyo era escribir, vivir de la escritura. Sí, desde muy chico empecé a cobrar. Eso me parece... Cobró, después, ahora Fede, con el cobró, tiempo. ¿viste? Hay gente que cobra, Cobra Rusia, por hay gente esto. que cobra. Qué maravilla. Empecé a recibir un sueldo a los 13 años escribiendo para el diario de mi pueblo. Después descubrí, mucho tiempo después, que esa guita se la daba mi papá al dueño del diario. Anda, ¿en Me serio? pagaba el diario. El representante. Pero me parece incluso genial por parte de mi viejo haberme enseñado tan temprano que lo que yo hacía no era un hobby, aunque la plata la pusiera él. Está buenísimo eso. Entonces aprendí muy rápido eso y seguí trabajando de escribir desde el principio. Nunca fue una fantasía para mí. Cuando sea grande quiero vivir de esto. Empecé a vivir de esto o a entender esta fantasía desde muy chiquito. Hernán, y desde muy chiquito, creo que escuché una vez que dijiste que entraste al jardín sabiendo leer y escribir, cuando por supuesto que en el jardín ningún niño sabe hacer eso, y que cuando estabas en primero te querían pasar a tercero, que tus padres no quisieron. Sí, mirá, no es una información muy habitual en las entrevistas esa, y es verdad. A mí me enseñó a escribir y a leer mi papá en la máquina de escribir. Yo entré al jardín sin escribir manuscrito, pero sabía escribir a máquina. De hecho, entré a la primaria escribiendo a máquina sin tener letra manuscrita. La máquina de escribir fue como mi primer juguete y todo lo que hice en la primaria, incluso las carpetas de historia, tomaba anotaciones en la escuela, pero después las carpetas las hacía a máquina y con ciertas obsesiones, además de justificar los márgenes de la derecha sin serrucho, una cosa, un chico bastante peligroso. Qué maravilla. Está identificado, me pasó ya en el liceo. Yo al liceo entré ya sabiendo escribir Al liceo. y leer. Sí, al liceo yo Bien, entré. bien, Rubén, entré. No, y también que mi padre paga para que yo esté acá también es verdad. O sea que tenemos muchas cosas en común, Hernán. Hernán, bueno, a tu viejo lo nombras muchísimo en tu cuento, a tu familia, ¿no? Son una persona que lleva la realidad a ese mundo de fantasía. Pero sacando eso de la fantasía también en un momento te jugó una mala pasada. Más que nada en ese diario La Ventana, que vos realizaste y escribiste, y que lo titulás como Periodismo Mentiroso.
Sí, en Mercedes, provincia de Buenos Aires, la ciudad donde nací, es una ciudad muy conservadora, de gente muy grande, hay muy pocos jóvenes. Y entonces nosotros empezamos a sacar un medio de comunicación en donde le hacíamos creer a la gente que estábamos dándole noticias, cuando en realidad lo que hacíamos era literatura. Pero poníamos nombres reales de las personas del pueblo, como que les habían pasado cosas. Cosas obviamente ficticias, pero creíbles. Entonces publicábamos mentiras. Bueno, nos comimos una cantidad de juicios. De hecho, Sí. la revista La Ventana dejó de existir por culpa de un juicio, pero ya eran épocas en donde yo intentaba, con mucha ingenuidad, hacer un poco de no ficción, de literatura ficcionada, pero con personajes reales, cosa que después en internet empecé a hacer con mucha frecuencia también. Sí, claro, bueno, hasta el punto de decir que Messi es un perro y ya estaremos abordando un poco ese tema. Pero hay algo también que marca cuáles son y han sido tus objetivos y también un poco tu carácter. Vos, siendo ya un escritor reconocido, trabajando para editoriales prestigiosas, para medios de comunicación también muy importantes, optaste por renunciar y forjar un camino personal con algún proyecto que era tal vez hasta un si Dios quiere, vemos qué pasa. ¿Costó tomar esa decisión? ¿Confiabas ciegamente en el camino que ibas a abordar? ¿Cómo es eso de salir de una zona de confort para bucear un camino diferente? No sé si era una zona de confort, ahora que lo veo con 10 años de distancia. Entiendo que la pregunta ocurra desde ese lugar, pero yo no sentía que fuera mi zona de confort. Estar en Random House Mondadori, en Sudamericana, en Grijalbo, en las grandes editoriales. Yo empecé escribiendo en internet, quiero decir, yo empecé escribiendo en el diario de mi pueblo, pero empecé a hacerme más o menos conocido en ciertos circuitos escribiendo en internet al principio del 2000. Viviendo en Barcelona, escribí unas historias que empezaron a leerse mucho, las escribía gratuitamente. Y cuando las grandes editoriales descubren que hay un tipo que escribe y que 100.000 internautas se conectan en ese momento para leerlo, les pareció un gran negocio y sonó el teléfono de mi casa y eran las grandes editoriales diciendo, hacelo pero con nosotros. Y yo creí que eso era evolucionar. En ese momento, con mucha ingenuidad, pensé que eso estaba bien, que era como dar un paso hacia arriba. Y firmé contratos con estas editoriales por mis siguientes libros. Y una de las cosas que me sugirieron o obligaron a hacer de inicio era quitar de internet todo lo que ya había escrito para que lo pudieran ellos empezar a vender. Y yo dije, no, ¿cómo voy a sacar de internet esto si yo esto lo regalé? Empecemos de nuevo. Medio que los convencí, pero ya noté cierta avaricia en su forma de trabajar. Empecé a hacer libros con ellos en el año 2004, 2005. Y yo me acuerdo que iba a la editorial, a Plaza Ijanés en Barcelona, y entraba creyendo, y también muy ingenuo, fíjense, creyendo que yo iba a poder tomar decisiones respecto a la portada, a la tipografía, al gramaje de papel, cosas que me interesan casi tanto o más que las propias historias. Me interesa mucho ese mundo. Me sacaron cagando. No, vos sos el escritor, vos dejás tu libro y te vas. Después cada 6 meses te pagamos. No me involucraron en lo más lindo de la comunicación de una obra, que es todo. Y eso me fastidió mucho, me decepcionó, pero dije, bueno, será así. Y a los 6 meses, cuando empecé a descubrir que además de todo eso, me mentían en las liquidaciones, me robaban el dinero, dije, ¿con quién estoy jugando? ¿Con el enemigo? Claro. Porque para mí esto es un juego muy divertido, sacar un libro, ver cómo se va a mover el marketing, todo eso. No lo podés hacer con el enemigo. E inmediatamente son 2 años después, cuando descubrí todo esto, renuncié olímpicamente a trabajar con la industria editorial, con la industria periodística. También hacía cosas en diarios de mucha tirada. Y decidí hacerlo por mi cuenta, generar un juego que me divirtiera mucho, y entonces nació la editorial Orsay, la revista Orsay, y desde ese momento empecé a publicar todo lo que hago en mi propia editorial. Hernán, me parece súper interesante lo que estás contando, porque hoy en día, en el momento que estamos viviendo, hay mucha gente que está empezando a hacer sus propios, ¿no? O animarse
en el mundo digital también, ¿no? Que es un mundo relativamente nuevo, donde fue como esto que pasó de la pandemia, fue como un empujón para mucha gente, o incluso hasta obligatoriamente porque se ha quedado sin trabajo o ha tenido más tiempo, para involucrarse en blogs, en escribir o en sacar música autodidacta, ¿no? ¿Qué le recomendás a esa gente? ¿Cómo, más allá de toda tu historia que la estamos escuchando y es inspiradora, ¿no? Sí, a mí me da un poco de miedo la volanta o el copete de esta es una historia inspiradora porque generalmente las historias le encajan a cada persona según su contexto, su personalidad. Es decir, no recomiendo nunca a una persona que está en una editorial importante irse. O sea, jamás haría eso. No lo recomendaría. Te tienen que gustar mucho otras cosas. No, a no todo el mundo le gustan las tipografías, los gramajes de papel y meterse en todo el mundo, en todo el proceso. A algunos les gusta, a otros no. Por eso no quiero inspirar con esto. Pero sí, y esto me parece que es más genérico y entonces lo acepto, la pandemia, una de las cosas que propició o que provocó en cada uno de nosotros fue salir del automatismo. Antes de la pandemia, muchos de nosotros íbamos a nuestros trabajos automáticamente, no prestábamos mucha atención a lo que estábamos haciendo. Jamás nos preocupó tener que cruzar la ciudad para ir a una oficina y llenar un Excel que podías hacer desde tu casa. Nunca nadie se preguntó nada, estaba todo como dicho. La pandemia vino a decir nada está dicho. Todo va a empezar de nuevo, la baraja es otra, el juego se llama distinto y hay que empezar a jugar. Eso, independientemente del costo social enorme que tiene, es buenísimo para una sociedad. Es buenísimo darse cuenta que no todo es automático, que las cosas se pueden reformular, rehacer, adaptarlas a una nueva forma de vida. No solamente para los que hacen arte, para todo el mundo. Para el que tiene un restaurante, descubrir que la gente también recibe delivery o takeaway. Claro. O que hay que empezar a sacar las sillitas a la calle porque adentro no se puede. Para las personas que hacen trabajos de oficina, entender que desde casa también se podía, que esa hora y media de tráfico entre ida y vuelta era innecesaria, que solamente contamina y nos hace perder tiempo. Lo que hacíamos en la otra punta de la gran ciudad, lo podemos hacer en casa y ahora todo el mundo lo sabe. Tu jefe y lo sabés vos también. Los chicos en las escuelas saben que presencial es divertidísimo para hacer amigos, pero que virtual también funciona para aprender. Y podés hacer un poco virtual y un poco presencial. Las señoras grandes han descubierto cómo se paga con el teléfono. Es fantástico. Hay cosas que están muy bien, que hemos superado como sociedad, con un costo enorme, por supuesto, pero me parece que a mí no me parece inspirador mi historia, me parece inspirador la historia del que tenía un negocio, lo convirtió en verdulería y siguió adelante. Bueno, es parecida a la tuya. Totalmente, totalmente. Tenés una óptica de ver la vida maravillosa. Por eso haces esas genialidades como cuentos, obra en construcción, tenés esa capacidad que mucha gente no la tiene de mirar para adentro de su alrededor y encontrar esos personajes, ¿no? De como Chichita, tu madre, y llevarla a la ficción, una obra de teatro. Pero cómo se lleva después de un episodio, un infarto, que lo hablamos al principio, y está bueno que cuente la historia, porque vos lo contás en una manera tan atrapante, algo tan trágico. ¿Cómo haces para transformar eso y cómo te transformaste vos? Porque más allá de que vos lo llevás a lo literario y que está bueno escucharlo, que a alguno también nos puede hasta causar gracia, algunos momentos que vos decís, debe ser difícil porque te marca un antes, un después en tu vida. Hay dos cosas que en general mi cabeza sabe separar bastante bien, gracias a la experiencia de tener 50 años, que es lo que pasa realmente con lo que uno decide contar. Yo tengo una deformación profesional, les contaba recién que a los 13 empecé a contar cosas, y son muchos años de contar cosas. Tengo entonces una enorme experiencia en contar, y sé contar. Sé poner las palabras correctas, interpretar cuál es el auditorio, si el auditorio son 3 primos que vinieron a mi casa o un auditorio de 600 personas, se cuenta distinto para tele que para radio, que para cine, que para podcast. Entonces hay un aprendizaje inicial de contar. Después te pasan cosas en la vida. Algunas son divertidas, otras son anodinas,
otras son trágicas. Y todo eso para mí es un escaparate, es una vidriera, es un supermercado en donde agarro ingredientes, los llevo a un carrito, voy a mi casa y cocino. Con todas esas cosas que ocurren, que me ocurren o que le ocurren a personas que conozco, yo voy a cocinar. Y tengo 30 años de chef. O sea, no, es muy complicado que cocine mal después de tanto tiempo hacer lo mismo. Entonces, no es que tenga una vida extraordinaria, es que trabajo de eso, de mirar las cosas que pasan, agarrar los ingredientes que me parece que son los mejores para contarte algo. Ahora, pero hay un detalle que me parece muy interesante y refiere un poco a lo que recién te preguntábamos, que tiene que ver con tu vínculo con Javier Artigas, con señora Alejandra, que en definitiva... Alejandra Odone. Alejandra, exactamente, que en definitiva ellos fueron quienes te salvaron la vida acá en Uruguay cuando infartaste, en el momento que te estabas alojando, mejor dicho, a través de Airbnb en la casa de ellos, en un contexto muy especial de sus vidas, ¿no? Pérdida de laburo, un diagnóstico complicado de salud. Pero más allá de eso, cuando yo conocí la historia, te la escuché realmente, después tuve el gusto de conocerlos a ellos acá, pero me hizo reflexionar algo que es tan evidente, pero hasta que no te topás con una historia de estas o con un relato de estos, te cuesta procesarlo, y es cómo cualquier cosa que hacemos nosotros alcanza la vida ajena, claro, impacta en la vida ajena, roza en la vida ajena, sin proponértelo incluso, sin proponértelo, para bien y para mal, ojo, ¿no? Pero cada acción que emprendemos en la vida roza vida ajena, impacta, y eso, digo, ni que hablar en tu caso, si habrá sido así, ¿no? En cualquier caso, si vos en este momento levantás un teléfono y marcás un número cualquiera de una casa de familia en La Habana, en Cuba, estás generando un cambio en la vida de esa gente, desconocida, ¿eh? Un número cualquiera, al azar. Levantás y suena. Imagínate que en ese momento hay una señora que se está bañando y que se tiene que levantar de la ducha para atender ese teléfono pensando que es un hijo. Y que en ese levantarse de la ducha, antes de tiempo, se resbala y se cae y se muere, o al revés. Iba a resbalarse, caer y morir si vos no llamabas. Y vos sin querer, o sea, es todo azaroso. Ni siquiera sabés si lo que estás haciendo está bien o está mal. Yo creo que en ese caso, al ser todo tan azaroso, siempre es conveniente hacer el bien, que es lo que hicieron Javier y Alejandra. Siempre es conveniente hacer el bien, porque incluso si después las cosas se tuercen, vos por lo menos habías hecho el bien. Entonces me parece que incluso hasta por puro azar, no por ética, no por generosidad ni bondad religiosa, por puro azar, yo creo que es mejor hacer el bien. Te he escuchado relatar ese momento y la verdad es que sobre el tema de tomar el aire en ese momento del infarto, incluso también te he escuchado decir que tuviste comunicación con los dueños de Airbnb cuando contaste la historia. Tuvo comunicación, en realidad, Javier. Sí, se quedó en la Yo casa. No, jamás conocí a ningún directivo de Airbnb, pero pensé que sí. cuando yo dejé una reseña muy favorable para mis anfitriones, que en un punto me salvaron la vida, dejé una reseña en la página de Airbnb. Creo que los dueños de la empresa vieron esa reseña y se comunicaron con Javier, con el anfitrión, para preguntarle si era verdad. Esa es la reseña. Lo que están mostrando es mi evaluación pública sobre el dueño de la casa, donde yo me alojé en Montevideo durante 4 días. Al segundo día tuve un infarto y ellos, junto a la que ahora es mi mujer, que en ese momento era una novia muy flamante que yo tenía, salvaron la vida. Es maravilloso. Entonces, la historia es no genial. es que yo me comuniqué con ellos, sino que ellos leyeron una reseña que yo había dejado en su página. Pero más aún todavía. Hernán, te he escuchado varias veces, obviamente, contar esta historia. Vos decías que a los 40, más o menos, vos ya sabías que te iba a pasar esto. Obviamente, cómo llevabas tu vida, que no te cuidabas, que fumabas, que comías con mucha sal, aunque después prometías dejar, volvías otra vez. Y hablabas mucho de la emoción, de cómo controlar la emoción. ¿Cómo hiciste, digo, más allá después de la ayuda que se te generó y fue al instante, para controlar la emoción, para ese momento estar pensando todo lo que relatás, hasta por ejemplo lo más grosso, lo que somos padres, en ese momento no estar pensando en tu hija? ¿Cómo se logra eso, esa capacidad mental y emocional?
Sí, yo en la historia relato que el cerebro se pone muy nostálgico cuando sabes que te vas a morir. Se pone a trabajar muchísimo en las cosas que no terminaste de hacer, en los te quiero que nunca dijiste. Y sobre todo el mío, puntualmente, enfocó mucho a mi hija Nina, que estaba en ese momento en Barcelona y que tenía 10, 11 años. Y se puso a pensar en quién la iba a llamar por teléfono para avisarle que yo había muerto. Y ese discurso interno que se genera mientras al mismo tiempo no podés respirar, hace que tu diafragma empiece a ser puchero, empiece a intentar llorar, que es lo peor que te puede pasar en ese momento, porque tenés que tener casi el 100%, el 90% de tu concentración en respirar, porque tenés... es tremendo lo que pasa, es tremendo porque tenés que dejar de ser vos, tenés que dejar de ser... Tenés que impedirle al cerebro la sensibilidad del momento, o sea, tener para el concentrarte control, ¿no? solamente en lo corporal, y es muy complicado. Tener el control de tu cerebro. Control total. Y Es muy complicado. se genera sensación el hecho de verte morir, de creer que estás muriendo. Viste que hay mucha gente que, por suerte no me ha pasado, ¿no? Pero que ha atravesado por esa circunstancia y lo describen como un viaje, bueno, interesante, ¿no? Siempre y cuando te quedes como vos en este caso. Lo cuento. Pero, ¿qué? ¿Se siente? ¿Se percibe la sensación de te estoy muriendo? Yo creo que la gente que percibe algo interesante lo percibe en esos momentos de pérdida de conciencia, que después vuelven y dicen que vieron una luz y todo eso. Yo nunca perdí la conciencia, yo fui todo el tiempo, que no sé si es mejor, porque ser consciente de que es el último rato que te queda y estar en una avenida atascada no es divertido, Claro. Hay una sensación muy grande de injusticia y al mismo tiempo de terror y al mismo tiempo de melancolía por saber que el semáforo va a seguir haciendo rojo, amarillo, verde cuando vos no estés. Esa sensación de que no es tan importante tu eliminación. Claro. La misma sensación que te dan los mundiales cuando se va Uruguay y el mundo sigue diciendo, ay, mañana juegan Bélgica-Alemania. ¿Y qué te importa? Claro. ¿Qué te importa? Es esa sensación. ¿Por qué si yo me voy a morir el semáforo va a seguir haciendo rojo, amarillo, verde? ¿Por qué a nadie le importa en este atasco de tráfico que yo esté dejando de ser? Eso es tremendo. Esa injusticia es tremenda. Y otra parte emotiva, que tu papá muere de un infarto. Después de un partido de tenis Del mismo. En la soledad de tu casa. O sea, eso también capaz que influye en ese momento. Y después la parte humorística me parece brillante, que recién está haciendo con una pareja, que ahora me imagino, ¿qué te dice ella hoy en día cuando recuerdan esa historia? Porque quiero saber también la parte de ella, o la tuya ya la conocemos. Sí, claro, bueno, Javier cuenta mucho también la parte de ellos, el lado B, que es trágico y con final feliz también. Pero lo que me preguntaba es mi papá. Yo conecté mucho, no en el momento más grave, sino ni bien empecé a tener el infarto, ni bien empezó a ocurrir, cuando me empecé a dar cuenta, y Julieta, mi novia, fue a buscar a Javier Alejandro y yo me quedé solo. Conecté mucho con la muerte de mi papá. Es como que dije, se murió solo, porque no había nadie en casa. Estaba teniendo todos estos mismos síntomas, estaba sintiendo el mismo terror, la misma injusticia, la misma melancolía que yo les contaba hace 5 minutos, pero no tuvo a nadie que haya vuelto para buscarlo y llevarlo a ningún auto ni a ningún hospital. Claro. Es una muerte espantosa esa, es una muerte en donde ni siquiera podés decir tus últimas palabras, porque aunque las digas, no hay nadie que las anote ni que las recuerde. Claro. Es la soledad absoluta, es la muerte sin que nadie te dé la mano. Es todo lo espantoso que hemos vivido como sociedad durante todo 2020 también. Claro. Con nuestros viejos y con nuestros abuelos o nuestros padres muriendo en hospitales sin la posibilidad de que alguien les esté dando la mano. Es espantoso. La muerte en soledad es tan complicado como la vida en soledad, ¿no? La soledad, en definitiva, es realmente complicado. Hernán. Yo me retiro. Sí. Hernán, te admiro muchísimo y espero verte pronto en nuestro país, que es tu tierra. Dale.